Regresé. Hace unos días en la junta de asesores externos del Cuban Research Institute conocí a un descendiente directo de Mario García Menocal, un tipazo, un exitoso abogado nacido aquí, al que sus padres inculcaron el amor y el respeto por la patria perdida. Es tan cubano que hasta escribió y publicó un libro de cubanismos, lo pueden buscar en Amazon. Y esto me llevó a reflexionar las diferencias en el carácter humano entre dos cubanos, los dos llamados Mario. El abogado que recién conocí es tataranieto del tercer presidente que tuvo la República de Cuba, aquella que tenía división de poderes, tenía un poder ejecutivo, un legislativo y un poder judicial, aquella misma Cuba donde se respetaba la propiedad privada y las libertades individuales. García Menocal fue un buen presidente, a diferencia de lo que nos dijeron en la escuela. Mientras ejercía su profesión de ingeniero civil en una de sus propiedades, lo sorprendió el inicio de la Guerra de Independencia de 1895. A los pocos meses, con 28 años de edad, se unió a los insurrectos y al término de la contienda ya era mayor general del Ejército Libertador, un tipazo. Como presidente creó el peso cubano, en monedas, todavía no había billetes, creó el Ejército Nacional, la Academia Naval del Mariel, y propuso y logró la primera ley de divorcio en Cuba. Dicen que para divorciar al hermano. Apoyó con efectividad el crecimiento económico, aprovechando la coyuntura creada por la Primera Guerra Mundial, en la que Cuba entró del lado de los aliados. Fue la época de la danza de los millones. Por entonces, la isla era el principal productor de azúcar del mundo. Por supuesto, nadie es un santo. Tampoco lo fue García Menocal. Como la mayoría de los presidentes que tuvo aquella república, al final de su mandato, el primer mandato fue entre 1913 y 1917, el muy cabrón decidió reelegirse. Y lo hizo a través de unas elecciones que desde luego fueron tildadas de fraudulentas. Eran tiempos en que los cubanos se consideraban ciudadanos y no pueblo, y los del Partido Liberal, oposición del conservador de Menocal, se sublevaron. Se armó lo que se llamó la Guerra de la Chambelona. Aquellos ciudadanos también tenían sentido del humor, que pronto terminó a favor de Menocal. Menocal encerró a los líderes de la revuelta, a Carlos Mendieta, a Alfredo Zayas, a José Miguel Gómez, todos futuros presidentes de Cuba, y poco después los amnistió. El propio Menocal fue apresado años después cuando se sublevó en 1931 contra Gerardo Machado, que al poco tiempo también lo amnistió. Eran tiempos en que los cubanos amnistiaban. Recuerden cómo Batista amnistió al Orate después de que él y su pandilla le atacaran uno o varios de sus cuarteles. Fueron dos. Sí, ya sé, no me he olvidado del otro Mario. El otro Mario se llama Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez. Aquí lo conocemos como el barrigón número uno de la Junta Militar de Barrigones, o como el pedigüeño. Como Menocal, este también es ingeniero. No se graduó como aquel en una prestigiosa universidad norteamericana. Este panzón lo hizo en una de las universidades de la cautiva, de las que son solo para revolucionarios. A base de lamer zapatos, besar pies y chivatear hasta Mazanini el torero, que es la forma de escalar en la política de las dictaduras totalitarias, llegó a ocupar el puesto de presidente de la isla cautiva. No lo hizo a través de elecciones como Menocal, fue impuesto a dedo por la entonces octogenaria hermana del Orate, la que ya conocen como Raúl. A diferencia de Menocal, este inepto nunca ha trabajado en algo productivo, nunca ha tenido un negocio propio o ha permitido que el resto de sus gobernados lo tengan. Menocal, en sus dos términos, varias veces censuró a la prensa y a los periodistas, pero nunca eliminó la libertad de expresión. Este barrigón reprime a diario a cualquier expresión de pensamiento independiente. Golpizas, ataques a la reputación, cárcel o exilio. Es aún peor que en los tiempos del Orate. En los tiempos de Menocal la isla nadaba en azúcar. En los de esta junta de barrigones tiene que importarla para repartir unos gramos entre sus cautivos. En aquel entonces el servicio eléctrico se expandía, la basura era recogida regularmente y los mercados estaban surtidos. Bajo este panzón ya saben cómo está aquello. ¿Para qué repito lo que todos sabemos, lo que a todos nos duele? Hoy los pocos trenes que circulan se detienen por ríos de diarrea. Las calles de La Habana se inundan por cualquier lluvia mientras a las casas no llega agua potable. Todos los días pasa algo peor. Todos los días es algo peor. García Menocal amnistió a sus opositores cuando se sublevaron en armas. Fue amnistiado cuando él mismo se sublevó. Este barrigón, que aunque perteneció a las Fuerzas Armadas del Orate, nunca disparó un tiro, gritó que la orden de combate está dada. Cuando los cubanos, el 11 de julio de 2021, se lanzaron a la calle a pedir libertad. No iban armados, iban hambrientos, cansados de no tener presente, de no tener futuro. Se cansaron de ser considerados pueblos y luchaban por volver a ser ciudadanos.
Disfrazado de militar, con unos galones inventados, ordenó matar cubanos. Cientos de ellos, la mayoría de jóvenes, siguen en prisión. Si no los matan de hambre, los matan a golpes. En tiempos de los barrigones ineptos, no existe la amnistía, existe solo el castigo. Con Mario García Menocal, con todas sus imperfecciones, Cuba tuvo una época de vacas gordas. Con Miguel Mario, el barrigón, vive tiempo de vacas flacas. Aunque ahora recuerdo, ya no quedan vacas. Dos Marios, dos Cubas. ¿Cuánta diferencia? Que no se nos olvide para cuando nos toque reconstruir. Nos vemos en febrero de 2026 para conversar de cómo reconstruiremos. Les agradezco y quizás vuelva.